Estamos en 1691. El Imperio Español es gigantesco, sí, pero su flota, su poder en el mar, se está viniendo abajo. Y es que sus barcos, que se suponía debían ser los dueños de los océanos, se habían vuelto, bueno, un verdadero problema, un peligro. Uf, qué palabras tan duras, ¿no? Pero esta crítica, que viene del mismísimo maestro constructor Francisco Antonio Garrote, la verdad es que da justo en el clavo. Estaba describiendo la flota española de su tiempo, y lo que dice es que no eran buques de guerra de verdad, para nada. Eran más bien como pontones, barcazas lentísimas que a duras penas servían para llevar carga. Pero a ver, Garrote no era de los que solo se quejan. No, no. Él vio la crisis y dijo, hay que hacer algo. Y vaya si lo hizo. Propuso una solución radicalísima. Hablamos de una revolución total en cómo se diseñaban los barcos. Y todito, lo dejó plasmado en un manuscrito que es sencillamente extraordinario. Y ojo, no pensemos que esto era un informe más de los que se pierden en un cajón. ¿Qué va? Era un plan súper detallado, atrevido, que le presentó directamente al rey, a Carlos II. O sea, era una propuesta en toda regla para reconstruir de cero el poder naval del imperio. Casi nada, ¿eh? Es que Garrote era así, un hombre de acción. Su manuscrito no era un ensayo filosófico sobre barcos, para nada. Era una guía práctica, completísima. Pensemos en un verdadero manual de instrucciones, un paso a paso para sacar a España de una crisis que, de verdad, amenazaba su propia existencia como potencia. Ok, pero para entender la genialidad de la solución, primero tenemos que meternos de lleno en el problema. ¿Qué fue lo que Garrote vio? O sea, ¿cómo es posible que los barcos de una superpotencia, con toda esa tradición marítima, se hubieran vuelto pero tan malos? Miren, el diagnóstico de Garrote fue sin anestesia, directo a la yugular. Lo que él dijo es que los barcos españoles eran increíblemente inestables. Un peligro, a la que el mar se picaba un poco, se escoraban, se inclinaban tanto que tenían que cerrar las compuertas de los cañones de abajo. ¿Y qué pasa entonces? Pues que se quedaban prácticamente indefensos. Garrote llegó a decir que eran barcos que le tenían miedo al mar. Imagínense, nada que ver con los barcos de sus rivales, que eran mucho más ágiles y estables. Y aquí está la clave de todo. Garrote entendió que el problema no era solo que la madera fuera mala o que los carpinteros trabajaran mal. No, el fallo estaba en algo mucho más profundo. Estaba en el diseño, en la geometría pura y dura del barco, en su ADN, por así decirlo. Bueno, y con esto llegamos al corazón del asunto, a la idea central de Garrote. Y todo gira en torno a una sola palabra. Una que lo cambia absolutamente todo, el gálibo. A ver, ¿qué es exactamente el gálibo? ¿Y por qué fue una idea tan revolucionaria? El gálibo, para que nos entendamos, es como la plantilla maestra, el molde que le da forma a las costillas del barco, a la curvatura del casco. Y esta forma lo es todo. De ella depende la estabilidad, la velocidad, qué tan profundo se hunde en el agua, en fin, define si un barco es bueno para navegar y, sobre todo, para pelear. Resulta que el método tradicional en España era, bastante problemático. La curva del casco la sacaban de un arco que se basaba en la mitad del ancho del barco, de la manga. El resultado, un casco muy profundo, casi como una V, que hacía que el barco fuera muy pesado arriba y súper inestable. Con un poco de viento, se inclinaba de una forma peligrosísima. Y aquí viene la genialidad de Garrote. Su solución fue de una simpleza brillante. En lugar de usar la mitad de la manga, él usó un tercio, solo un tercio. Y con ese cambio, el casco se volvió mucho más plano, más ancho en la base. Parece un cambio pequeño, ¿verdad? Un detalle geométrico, pero las consecuencias fueron enormes. Este pequeño ajuste lo cambió todo. De repente, los barcos eran súper estables, plataformas de artillería perfectas. Además, como no se hundían tanto, podían entrar en puertos complicados como el de Sanlúcar de Barrameda, que era clave para el comercio con América. Y por si fuera poco, eran más rápidos, necesitaban menos peso extra para estabilizarse y eran tan versátiles que el mismo barco te servía para la guerra y para el comercio. Una maravilla. Pero esperen, que hay más. El genio de Garrote no se quedó solo en el diseño del casco. No, lo que él creó fue un sistema completo, un método estandarizado para construir una flota entera, un verdadero plan maestro.
Para que se hagan una idea de la escala, su manuscrito no hablaba de un solo barco, hablaba de 6 tipos diferentes. Diseñó toda una familia de naves, desde una fragata más pequeña de 40 cañones hasta un monstruo de navío de línea con 86 cañones, cada uno para una cosa, pero todos bajo el mismo sistema. Y el nivel de detalle es de no creer. No dejó absolutamente nada al azar. Por ejemplo, si miramos su barco más pequeño, el de primera orden, y lo comparamos con el más grande, el de sexta orden, se ve perfecto cómo funcionaba su sistema. El ancho pasaba de 14 a 24 codos, que era una medida de la época. Los cañones saltaban de 40 a 86, más del doble. Y la potencia de fuego ni se diga. Los cañones de abajo pasaban de 8 libras a unas bestiales 36 libras. O sea, era un sistema totalmente modular, que se podía agrandar o achicar según la necesidad. Básicamente, el manuscrito era lo que hoy llamaríamos una solución llave en mano. Tenía todas las medidas, cada especificación necesaria para construir el barco de principio a fin, desde el grosor de las cuerdas hasta el tamaño de cada vela. En teoría, un carpintero de la época podía agarrar este libro y, sin más, construir un buque de guerra de primer nivel. ¡Increíble! La pregunta del millón es, si este plan era tan bueno, tan revolucionario, ¿qué pasó? ¿Por qué la flota española no se transformó de la noche a la mañana? Bueno, pues la historia de lo que le pasó a este manuscrito es casi tan interesante como el diseño mismo. Pues miren, la cosa es que el manuscrito sí llegó al rey, y de hecho, se llegaron a construir algunos barcos con este sistema. El problema fue la guerra con Francia. Fue una guerra tremenda a finales del siglo XVII, y estos nuevos barcos, lamentablemente, fueron destruidos en batalla. Y con ellos se perdió casi todo el conocimiento práctico de cómo construirlos. El manuscrito, el plano maestro, acabó guardado, olvidado en un archivo, por 300 años. Y esta frase que vemos es potentísima. La dijo Juan Carlos Mejías Tavero, que es una de las personas que, ya en nuestro siglo, rescató este trabajo del olvido. Él dice que al leerlo sintió la ilusión, la esperanza de Garrote plasmada en el papel. Pudo sentir ese deseo de ayudar a su país, un sentimiento que seguía vivo 3 siglos después. Así que gracias al trabajo de este equipo, el plano perdido de Garrote por fin volvió a la vida. Y hoy, su manuscrito ya no es solo un papel viejo y curioso, es un verdadero testimonio del ingenio humano y una fuente de información increíble sobre cómo se hacían las cosas en una época clave de la historia naval. Y claro, toda esta historia nos deja pensando, ¿no? El rescate del trabajo de Garrote nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras genialidades, cuántas obras maestras como esta estarán por ahí, olvidadas en algún archivo, simplemente esperando a que alguien las encuentre para contarnos su historia?